Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de venir por medio de las redes sociales a enseñar tu palabra, Padre Santo. Pido que sea tu Santo Espíritu hablando y enseñando por medio de mis labios, así como lo hiciste con los grandes profetas en el Antiguo Testamento, Señor, y con tus apóstoles, Señor, y todos aquellos, Padre amado, que en la iglesia primitiva se encargaron, Señor, de continuar la obra de Cristo aquí en la tierra, Padre amado. Pido que tú seas abriendo el entendimiento de todo aquel que se conecte en esta noche y durante el resto de los días por siguiente, Padre amado, para que puedan recibir un aliento fresco de tu palabra, para que puedan recibir dirección de tu Santo Espíritu y crecer espiritualmente en el llamado, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Buenas noches, amados hermanos. Este es el pastor Ángel Luis Rivera desde Cristo Rey International Ministries, desde nuestro hogar en el 736 Leonardo Court en Kissimmee, en la sección de Poinciana, la ciudad del tapón. Aleluya. Eso es una broma. Tapones ahí en todos lados. Estamos disfrutando de un frío poderoso. Y a mí me encanta porque yo prefiero el frío por encima del calor. Semana pasada estuvimos disfrutando 2 semanas despedida de año y de celebración de la Navidad allá en Michigan con nuestros familiares. Y no vimos el sol nada más que 2 días de prácticamente 13 días que estuvimos allí. Pero eso es típico allí y hacía un frío bastante fuerte. Por aquí estamos continuando lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios que si usted tiene la Biblia a plenitud, si usted tiene ese privilegio de tener la Biblia a plenitud, que es una Biblia de estudio, llena de muchos recursos, no solamente tiene los 66 libros de la Biblia, tiene muchos recursos de estudio, tiene integrada el diccionario Strong y muchos comentarios. En la página 1763 hay un estudio que se titula Dones y Poder del Espíritu Santo por Paul Walker. De manera que este es el estudio que yo voy a dar hoy. Porque si está aquí es para usarlo, no es nada más que para leerlo. Es dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. De manera que hoy vamos a estudiar ese estudio. Si usted lo tiene, si usted tiene esa Biblia, busque la página 1763 de la Biblia Plenitud y puede seguir este estudio. Si no la tiene, por favor, busque un lápiz, busque una libreta, busque papel, tome nota. Hay muchos versículos bíblicos que no los puedo mencionar, pero no voy a entrar en ello porque esto es una introducción. Este estudio va a durar aproximadamente 3 semanas porque no tenemos apuro y queremos explicar lo mejor que podemos lo que el Señor quiere darnos a través de este estudio. Dones y poder del Espíritu Santo. El primer avivamiento pentecostal, lo que hoy nosotros conocemos como lo que vemos en muchas iglesias pentecostales, algunos de manera de broma le llaman RT o le llaman, qué sé yo, le ponen muchas cosas. Hay un movimiento que es peculiar de las iglesias pentecostales y muchas iglesias que son independientes, que no pertenecen a un concilio pentecostal, y de eso somos nosotros. Hay una peculiaridad que surgió por primera vez en el 1906, y este avivamiento comenzó en una pequeña congregación recientemente llamada Misión de la Fe Apostólica, en la calle 312, la calle Azusa, número 312, en la ciudad de Los Ángeles, California. Unos 61 años más tarde, surge
lo que se conoce como la renovación carismática entre un grupo de estudiantes católicos aquí en los Estados Unidos, pero que entre un grupo de jóvenes universitarios que tenían corriente pentecostal, estos se reunieron buscando una experiencia con el Espíritu Santo. Al parecer, ellos estaban estudiando las Escrituras y cuando llegaron al libro de los Hechos dijeron, espérate, aquí está ocurriendo algo distinto. Tenemos a Jesús en los evangelios con un grupo de discípulos enseñándoles y les dio una serie de promesas y entre ellas les dio una promesa de que no iban a quedar solos, de que iba a estar, que fueran y se apartaran y esperaran por el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Y cuando llegan al libro de los Hechos, se encuentra con esa experiencia. Y ellos anhelaron esa experiencia. Me imagino que ellos se preguntaron si estos apóstoles, ahora que no tienen a Cristo, estos discípulos que ahora no tienen a Cristo, de momento experimentan esta experiencia con el Espíritu Santo y de momento se llevan el mundo encerrado de frente y adquieren valor y comienzan a manifestarse maravillas, milagros, prodigios, hablan en otras lenguas. Y más tarde ven que uno que perseguía a la iglesia, Saulo de Tarso, tiene un encuentro con el Espíritu Santo camino a Damasco y se convirtió en el autor de la más de la mitad del Nuevo Testamento. Ellos dijeron, nosotros queremos esto. Se reunieron buscando una experiencia con el Espíritu Santo, tal y como la tuvieron los discípulos del día de Pentecostés. Y ese día recibieron el don de lengua, experimentaron el don de la sanidad y otros dones más. De manera que estas manifestaciones divinas sin duda continúan una de las más innovadoras e impactantes transformaciones espirituales en la historia. Porque cuando el Espíritu Santo se mete en la iglesia, las cosas no quedan como estaban. Se experimenta una transformación en cómo se adora, transformación, cómo se ora, transformación de que la gente cuando entra a la iglesia no salen iguales que como entraron. El que entró enfermo sale sanado, el que entró atribulado sale consolado. Tiene que haber una transformación. Ahora, cuando nosotros investigamos estos fenómenos, debemos preguntarnos ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Qué impacto ha tenido? Si es que ha tenido algún impacto. ¿Y cómo puede mantenerse la integridad espiritual? Porque no podemos negar que la integridad espiritual se afecta cuando permitimos que entren las emociones. Porque que mucho nos gusta dejar que nuestras emociones tomen control, pero de eso vamos a hablar más tarde. ¿Por qué ha ocurrido esto? Ha ocurrido por 3 razones. Número 1, porque era necesario, era evidente, como lo sigue siendo hoy, la necesidad de renovación de la misión y el propósito nuestro como cristianos en la iglesia entre sus miembros. Los discípulos necesitaban esa renovación porque ya Jesús no estaba. Ellos necesitaban del Espíritu Santo. De hecho, Jesús le había prometido que no los iba a dejar solos, que le iba a enviar el Espíritu Santo. Y esa misma necesidad que tuvieron ellos tiene la iglesia de Cristo hoy en día. Toda iglesia donde el Espíritu Santo no ha tomado control necesita que busquen llenarse de la plenitud del Espíritu Santo y permitir que el que dirija la obra sea el Espíritu Santo. Número 2, en vista de esta necesidad de renovación,
Ha habido un decisivo movimiento de parte de creyentes, número uno, sinceros, y número dos, deseosos. Ha habido un movimiento decisivo. Personas han tomado la decisión porque fueron sinceros y verdaderamente desearon recobrar el poder del Espíritu Santo que transformó y empoderó la vida de los primeros cristianos. O porque estaban orando, o porque estaban leyendo y estudiando las Escrituras, se encontraron con la obra del Espíritu Santo. Desde Hechos de los Apóstoles en adelante, ellos dijeron, espérate. Esta gente cambiaron. Esta gente estaban siendo perseguidos. Y hubo un poder en ellos que se manifestó, que los dispersó por todo el mundo. Y lograron hacer lo que lograron hacer, y lograron escribir lo que lograron escribir, porque el Espíritu Santo obró en ellos. Nosotros necesitamos eso. Entonces, de este movimiento ha surgido una manifestación del Espíritu Santo acompañada del hablar en lengua entre los creyentes de todas las grandes denominaciones, lo cual demuestra que el bautismo del Espíritu Santo, escuche bien, el hablar en lengua lo que demuestra es que el bautismo del Espíritu Santo no es una denominación. El bautismo del Espíritu Santo nada tiene que ver con los pentecostales, ni las iglesias MI, ni las iglesias qué sé yo qué. No tiene que ver nada con ningún movimiento, sino es una experiencia que trae consigo la plenitud del poder espiritual para que podamos llevar a cabo un servicio eficaz, para que podamos cumplir con la gran comisión. Número 3, porque esta manifestación del Espíritu Santo ha unido las corrientes principales del protestantismo y el movimiento pentecostal tradicional a las formas de culto del primer siglo de la iglesia, por medio de lo que se ha llamado acertadamente el movimiento carismático. Muchos han escuchado esa palabra. ¿Qué es eso de movimiento carismático? Esa palabra carismático se deriva de la palabra griega carismata, término utilizado, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, donde dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esa palabra dones es la palabra arisma, que significa una dádiva, en este particular una dádiva divina, un regalo, un otorgamiento, una licencia, un favor, una gracia de carácter espiritual. Es decir, una capacidad religiosa, una facultad milagrosa. En otras palabras, una dádiva, un don. Entonces, cuando hablamos del movimiento carismático, estamos hablando del movimiento donde los dones del Espíritu Santo son evidentes, se manifiestan genuinamente. Ahora, ¿qué impacto ha tenido esto? De esta renovación, nos preguntamos, ¿qué sucede realmente cuando la iglesia recibe estos dones? Se cumplen las Escrituras, porque eso estaba profetizado. La Biblia declara de forma inequívoca, sed lleno del Espíritu, en Efesios capítulo 5, versículo 18. El verbo griego traducido, sed llenos, nos revela que está en tiempo presente, lo cual indica que esta es una bendición que todos nosotros debemos experimentar, que todos nosotros debemos gozar, que todos nosotros debemos desear y pedir. El hecho de que el verbo sea un imperativo, o sea, un mandato, no deja opciones al discípulo que está sensible a la voz de Dios.
Si usted lo leyó, usted lo lee, lo está escuchando ahora y usted es sensible y verdaderamente desea, y usted no está lleno del Espíritu, usted debe pedirle al Espíritu Santo en esta noche: lléname, lléname. Necesito de ti. Lléname de tu Espíritu. Sin embargo, como el verbo está en voz pasiva, no hay duda de que ser lleno del Espíritu no es cosa que el cristiano obtiene por su propio esfuerzo, sino que es algo que se hace a nuestro favor y a lo cual nosotros debemos someternos. Usted, por más que usted quiera, usted no se puede llenar del Espíritu Santo. Usted tiene que pedir ser lleno y desearlo genuinamente y tener la paciencia a que en el momento cuando el Espíritu Santo así lo desee, caiga sobre usted y lo llene. Y esto es algo, que esto es como los celulares, esto es algo como las tabletas, como las laptops, que usted tiene que mantenerlas cargadas constantemente. Porque hay muchas cosas que pueden apagar el fuego del Espíritu en nosotros, la manifestación del Espíritu en nosotros. Comienza con una emoción sobrenatural y con un poder sobrenatural, pero las cosas del diario vivir comienzan a atacarnos y atacarnos y atacarnos y a tratar de el maligno que anda por allí como león rugiente buscando a quien devorar, busca de toda manera que esa unción y que esa capacidad y que esa relación diaria de nosotros con el Espíritu Santo busque desenfocarnos de tal manera de que llega un momento donde nos desenfocamos de tal manera que el Espíritu Santo simplemente se queda allí esperando a que nosotros le deseemos y lo busquemos y volvamos a cargarnos y a llenarnos. Por eso que ese ser lleno es una cosa constante. Y eso lo hace el Espíritu, pero usted tiene que someterse, usted tiene que ser el que dé el paso, el que lo pida, el que lo desea diariamente. Entonces la Biblia nos presenta una visión teocéntrica del ser lleno del Espíritu, experiencia la que lo alto, o sea, Cristo, alcanza a lo bajo, a nosotros, al hombre, para así unirnos con Él en íntima comunión. No hay manera que nosotros busquemos una comunión con Dios, una comunión con Cristo, una comunión con el Espíritu Santo, si no es el mismo Espíritu Santo el que nos toca, nosotros respondemos, estamos sensibles a su voz y hacemos el espacio y nos sometemos. Y es importante entender este punto para contrarrestar la crítica o la incomprensión de algunos que ven la experiencia pentecostal como un producto de la sujeción, como un producto de la determinación o de la emoción humana. Hay gente que dice, esa gente, lo que están emocionados, son muy emocionales. Las cosas que hacen no tienen sentido, las cosas que dicen no tienen sentido. Pero cuando es el Espíritu el que está obrando, y usted está sujeto y usted está sensible a la voz del Espíritu, hay transformación, no solamente en su vida, sino en la vida de aquellos que se cruzan por su camino. La Biblia revela que la persona del Espíritu Santo ha sido el principal agente en el ministerio de la palabra a través de los siglos. La Escritura declara claramente que la deidad obra en coigualdad, coeternidad y coexistencia como una unidad. Pastor, barajéme eso. Obra en coigualdad. Obra en coeternidad y en coexistencia, como una unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no obran separados el uno del otro. Pero sí tenemos que entender que cada uno de ellos tiene una función especial y específica. Cada una de las personas de la Trinidad
tiene una función especial. Escuche bien, el Padre es el ejecutivo. Es como decir el presidente, el jefe, el director. El Padre fue el que estableció las leyes, los mandamientos, los preceptos, los estatutos. Ese es el Padre. El Hijo es el arquitecto, el diseñador, el edificador, el que dirige la obra. Por eso cuando la palabra dice en Génesis, y dijo Dios, el que Dios dio la orden, pero Jesucristo, según Juan, fue el que creó todo. Dice Juan, por él todas las cosas fueron hechas. Lo que se ve y lo que no se ve. Lo palpable y lo que no es palpable. Todo fue creado por él. Por eso yo a veces pienso que cuando la palabra dice, y dijo Dios sea la luz, lo que estaba diciendo es, Juan dice que la luz del mundo es Cristo y no está hablando de la luz cósmica de la luna y del sol y de las estrellas. Fue como Dios diciendo, hijo, manifiéstate y comienza a crear. De manera que el Hijo es el arquitecto, el diseñador, el edificador. Él fue el que dirigió la obra cuando llamó a los discípulos y los enseñó. Pero en realidad el que lo estaba enseñando era el contratista que estaba en Cristo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el contratista, el contractor, el constructor. Así que las Escrituras nos muestran al Espíritu Santo asumiendo la forma única los siguientes papeles. Número uno, como el autor del Antiguo Testamento. En 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Estas fueron las últimas palabras de David. Una de las últimas palabras de David. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Mire, léase busque todos los salmos que David escribió. Están identificados como salmos de David y léalo. Para que usted vea, no hay manera que no hubiera sido el Espíritu Santo hablando a través de David. Porque cuando más triste se encuentra uno, uno abre uno de esos salmos, como el Salmo 34, que está cargado de muchas promesas, y el Salmo 37, que es uno de mis favoritos. No puede haber otra manera que no hubiera sido el Espíritu Santo hablando a través de David. Isaías capítulo 59, versículo 21. Dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Y cuántos de esa descendencia fueron autores de distintos libros a lo largo del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo? Jeremías capítulo 1, versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Tú quieres predicar la palabra? ¿Tú quieres ser un maestro de la palabra? ¿Tú quieres ir por todo el mundo y visitar naciones? Métete con el Espíritu Santo. No salgas corriendo para una universidad cristiana o para un instituto o para un seminario sin antes meterte con el Espíritu Santo, porque todo ese conocimiento de nada te sirve si no es el Espíritu Santo obrando a través de ti. Yo no sé a quién yo le estoy hablando hoy, pero la obra de cada uno de nosotros tiene que estar dirigida por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es importante entender la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos las explica, es el que nos da la revelación, es el que nos da la iluminación, pero tenemos que buscarlo, tenemos que desearlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ojalá y hoy todos los llamados profetas, no que todos sean así, pero hay muchos que hablan por voluntad humana. Hay muchos que tienen el don, pero en un momento dado se han desenfocado, se han separado del Espíritu Santo y están hablando por voluntad humana. No están hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo, de manera que eso no los hace profetas genuinos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice que la profecía fue traída no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si usted es profeta, asegúrese que sea el Espíritu Santo el que está hablando a través de usted. No hable por voluntad propia, métase en oración, llénese del Espíritu Santo y no salga a abrir la boca a menos que sea el Espíritu Santo el que la habla a través de usted. Aleluya. Las Escrituras también nos muestran al Espíritu Santo asumiendo de forma única el papel de autor del Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, versículo 25 al 26, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, es Jesús hablando, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Cómo es posible que todos estos autores de los evangelios y todos estos personas como Pablo, que nunca estuvo ni caminó con Cristo, pudo recordarse y pudo escribir las cosas que escribió, a no ser que el Espíritu Santo se las revelara? Ahí se cumplió la palabra, las promesas de Jesús, que Él iba a enviar el Consolador, enviado por el Padre en el nombre de Él, para enseñar todas las cosas y recordarle todo lo que Cristo les había dicho. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque hay muchos que predican mucho y vienen con grandes revelaciones, interpretaciones humanas, sabiduría humana, aplicando todo lo que aprendieron en el instituto, en la universidad, dependiendo del grado de estudio que tengan. Y yo no estoy en contra de nada de eso. Yo mismo estudié, tuve 4 años estudiando. Pero yo dependo del Espíritu Santo. Todo eso me ha ayudado para poner las cosas en orden, enseñarlas y bajarme al nivel tal que usted lo pueda explicar, lo pueda entender, poderlo explicar bien para que usted lo pueda entender. Pero tengo que dejarme dirigir del Espíritu Santo. Yo no escojo los temas. Hay veces que me sugieren temas. A veces que me dicen, coge de enero
este tema y en febrero y lo hice por un año, pero eventualmente el Espíritu Santo empezó a tomar control. Y hay veces que me da temas, pero hay veces que no me da temas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 11. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan no escribió el mensaje a las 7 iglesias porque se sentó allí, se inspiró y descargó y qué sé yo qué. Él fue ordenado por el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba en el Espíritu, él estaba conectado con el Espíritu Santo. Había una conexión tal que le permitió escuchar la voz de Cristo, darle una orden. Eso es lo importante que es el andar conectado al Espíritu Santo. Usted puede estar en el trabajo, usted puede estar manejando el carro, usted puede estar de vacaciones, en un crucero, tomándose una margarita. Y no estoy promoviendo las bebidas alcohólicas. Usted puede estar donde sea. Y eso no le evita que usted pueda estar conectado con el Espíritu Santo. A lo mejor ve una gaviota que pasa y el Espíritu Santo le da un mensaje y le ministra a la dichosa gaviota esa. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga. Escucha qué. Lo que dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Usted quiere ser bien alimentado de la palabra de Dios? Esté pendiente a la voz del Espíritu. Saque tiempo para cargar esas baterías, para conectarse con el Espíritu de Dios. No hay ningún problema. Yo le he dicho tantas veces con ver la televisión, con ver una peliculita en Netflix, o en Peacock, o en Max, o en Discovery Channel, todos esos canales. No hay ningún problema en ver las noticias. No hay problema con ver Sunday Night Football o Monday Night Football. Ahora el yerno mío me ha pegado el dichoso fútbol porque ahora me gusta el fútbol. Yo no sabía nada de eso ni lo entendía. Me gocé el domingo cuando los Detroit Lions le dieron una paliza a los Vikings. No hay nada malo con eso, pero usted tiene que sacar tiempo para dejar que el Espíritu Santo le hable. Porque el Espíritu Santo trae la voz directa de Dios. Él es el que nos enseña, Él es el que nos redarguye. Él es el que cuando pasamos un mal rato nos dan una mala noticia, nos traen un chisme, o alguien nos traiciona, o alguien hace algo contra nosotros y que se nos mete ese mal humor por dentro y ese resentimiento. Él es el que nos da ese aliciente y nos calma y nos lleva a la palabra y nos recuerda la palabra y nos trae paz. El médico te da un diagnóstico que no te gustó y te asustaste de momento, pero como tú conoces el verdadero amor, tú lo conoces, que es Cristo, y el Espíritu Santo está en ti. Tú dices, ok, esto es lo que dice el médico, pero esto es lo que dice la palabra. Y yo me amparo de la palabra y me agajo de Cristo. Y eso te tiene que traer paz. Pero si en vez de eso lo que te pones a lamentarte y te pones a ver un programa de televisión que tiene tantos anuncios subjetivos, trayendo un mensaje falso a la gente, mensaje de libertinaje, mensajes que vienen del mismo infierno,
hasta los anuncios de medicina. Podemos ver cosas que uno dice, wow, que el hombre natural no las percibe, pero que el que está lleno del Espíritu dice, wow, cómo está este mundo. No hay nada malo con el entretenimiento, pero tenemos que sacar tiempo para buscar diariamente el ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es el que unge, número 3, a los personajes del Antiguo Testamento. Las Escrituras mencionan no menos de 16 líderes de Israel, que fueron ungidos, que fueron llenos del Espíritu Santo. No voy a leer las pasajes bíblicos, pero no voy a entrar en ellos. Número 1, José en Génesis 41, versículo 38. Moisés en Números capítulo 11, versículo 17. Josué en Números 27, versículo 18. Otoniel en el libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 10. Gedeón en Jueces capítulo 6, versículo 34. Jefte en Jueces capítulo 11, versículo 29. Sansón en Jueces capítulo 14, versículo 6 y versículo 19. Capítulo 15, versículo 14 al 15. Saúl en Primera de Samuel, versículo 10. Y en el capítulo 11, versículo 6. David en Primera de Samuel, versículo 16 al 13. Capítulo 16, versículo 13. Elías en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Y en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 16. Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15. Azarías en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Zacarías en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 20. Ezequiel en Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Daniel capítulo 4, versículo 9. Capítulo 5, versículo 11. Y capítulo 6, versículo 3. Y Miqueas en Miqueas 3:8. De manera que el Espíritu Santo, amado, como contratista, ungió a los profetas del Antiguo Testamento como Isaías y Joel para que escribiese su profecía sobre el día cuando el Espíritu Santo sería derramado y sus dones esparcidos a lo largo de toda la era de la iglesia. Esto que está ocurriendo y que ocurrió en el día de Pentecostés ya había sido inspirado por el Espíritu Santo para que Isaías y Joel lo escribieran. Por eso Joel capítulo 2, versículo 28 al 29 dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y luego de que esta promesa de Joel se cumpliera en Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, cita a Joel capítulo 2 desde el versículo 28 al versículo 32 en Hechos capítulo 2 versículos 17 al 21. No fueron palabras inventadas por Pedro. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó a citar esas palabras de Joel. Porque él era un pescador. En Isaías capítulo 28 versículos 11 al 12. Dios usó a Isaías para decirle a Judá que le daría una lección en una forma que no sería de su agrado y que le daría conocimiento a través de idiomas extranjeros en vista de su incredulidad. Por eso es que dice en el versículo 11 de Isaías 28, porque lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. A los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Siglos más tarde, el apóstol Pablo hizo extensivo el sentido de este pasaje al don de hablar lengua dentro de la iglesia como manifestación o señal
a los que no eran creyentes. Dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 21 al 22. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Lo mismo que dijo Isaías 28, del 11 al 12, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y ahora Pablo está diciendo que en la ley está escrito, haciendo referencia a Isaías 28, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Por eso él dice en el versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, dice Pablo, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esta señal podía manifestarse en lenguas conocidas o no, por los seres humanos. De manera que en todos estos aspectos vemos al Espíritu Santo como alguien que obra en la iglesia, con una personalidad definida, como una persona dada a la iglesia para garantizar que el ministerio de Cristo nosotros podamos continuarlo proclamando y enseñándolo y verificándolo. ¿Cómo que verificándolo? Bueno, Jesucristo no solamente habló y enseñó e interpretó la ley correctamente. Él manifestó el poder de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios por medio de los milagros, los prodigios y las sanidades que hizo. Entonces esa persona actuando en nosotros permite que nosotros podamos continuar el ministerio de Cristo. No necesitamos de un avivamiento. Lo que necesitamos es mantenernos conectados y sometidos a la voluntad del Espíritu. Porque el Espíritu Santo tiene todas las características de una persona. Pero si usted no lo sabía, es una persona. Tiene conocimiento. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo lo conoce usted. El Espíritu Santo conoce sus pensamientos, conoce su corazón, conoce las intenciones. Cuando usted viene a pedirle a Dios en el nombre de Jesús, el Espíritu está escuchando. Y sabe si usted es genuino lo que le está pidiendo. Ay, Padre, llévame a las naciones. Me encanta volar en avión, me encanta ver nuevos países. Yo quiero ir a las naciones a predicar al Evangelio. No, tú quieres pasear. Cuando ese sentimiento cambie y verdaderamente tú sientas pasión por las almas y estés dispuesto a pagar el precio de tener que montarte en una mula por 4 horas bajo un aguacero y predicar prácticamente al aire libre, picándote los mosquitos, la palabra de Dios, Dios va a permitir que veas naciones. Yo conozco, o escuché un pastor que en una ocasión quería predicar el Evangelio en otras naciones, aquí en los Estados Unidos. Y fue a pedir permiso a su país, una visa. Y el Espíritu Santo usó a la gente de la visa. Y este señor le pregunta a este ministro, ¿por qué usted quiere ir a los Estados Unidos a predicar el Evangelio? ¿Cuánta gente usted se ha ganado para Cristo aquí en este país? Y aquel hombre hizo una pausa y le dijo, cuando usted predique el Evangelio aquí y se haya ganado un montón de gente para Cristo, regrese entonces. Dice que él se fue y empezó a ministrar y a predicar, y muchos años más tarde sintió volver a responder a ese llamado que sentía en su corazón, puesto allí por el Espíritu Santo. Y cuando fue,
le dieron la visa y hoy es un ministro prominente aquí en los Estados Unidos. Porque el Espíritu Santo conocía las intenciones del corazón. Yo no estoy juzgando a ese ministro, estoy dando un ejemplo que podría aplicarse o no podía aplicarse. El Espíritu Santo conoce las intenciones porque Él es el que escudriña los corazones. El Espíritu Santo también tiene voluntad. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Miren, no es por su voluntad ni por la voluntad del pastor. Si usted no lo han promovido a la posición que usted desea en la iglesia, es porque probablemente no ha orado lo suficiente para que el Espíritu lo muestre en qué ministerio que lo quiere. No, que yo quiero ser pastor. No, pero que el Espíritu no te llamó ni te quiere como pastor. Te quiere recibiendo gente en la puerta. Pero es que yo siento por dentro un llamado al pastorado, sí, pero no es el momento. Nadie llega al pastorado de la noche a la mañana porque el mismo Espíritu le dijo, tienes un llamado al pastorado. Cuando yo entendí que Dios me estaba llamando al pastorado, yo le formé una pelea a Dios. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de pastor, cual ahora mismo está ante la presencia de Dios, mi Padre. Y yo sé por la que Él pasó. Yo sé los dolores de cabeza que pasó. Y yo entendía lo duro que esto es. Y hay gente que viene un profeta, le dice, Dios te está llamando al pastorado. Y ellos aquí salen cogiendo para predicar el evangelio. Y ya quieren pastorear. Y no saben pastorear su propia vida. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está hablando de los dones del Espíritu. Sentimientos. El Espíritu Santo tiene sentimientos. ¿Usted sabía que usted puede ofender al Espíritu Santo? ¿Sabía que usted puede faltarle respeto al Espíritu Santo? Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis, o sea, no entristezca al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. De hecho, el mismo Jesús dijo que cualquier cosa puede ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso no va a ser perdonado jamás. El que se atreva a faltarle respeto y blasfemar contra el Espíritu, eso no le va a ser perdonado, porque el Espíritu Santo tiene sentimientos. También el Espíritu Santo participa en las siguientes actividades. La revelación, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. En la enseñanza, Juan capítulo 14, versículo 26, es el que nos enseña. Él es el que nos revela las cosas de Dios. Él es el que da testimonio en Hebreos capítulo 10, versículo 15. En la intercesión, intercede por nosotros, Romanos capítulo 8, versículo 26. En la exhortación, nos exhorta, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. En la comisión, nosotros hemos sido comisionados por el Espíritu Santo, Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7, comisionados ¿a qué? A continuar la labor de Cristo aquí en la tierra. El predicar del evangelio, en manifestar la misericordia, la bondad, la gracia, la justicia de Dios por medio de milagros, prodigios, llenándonos del poder del Espíritu Santo. En vez de juzgar a la gente cuando los vemos, manifestar misericordia. Usted ve a una persona con cara larga en el supermercado. Esto me estaba ministrando el Espíritu Santo el otro día. Era como una visión. Donde yo vi a esta morena como en un restaurante. Y yo me sonreí con esa señora. No sé quién es.
No sé si existe, fue una visión. Y ella me miró mal. Y yo le dije, ¿cómo tú te llamas? Esto es en una visión que yo estoy viendo esto. Y no me acuerdo ni el nombre. Yo le dije, ¿por qué estás triste? Tú me muestras tristeza. No rechazo, sino tristeza. ¿Puedo orar por ti? Y ella se le aguaron los ojos y me dijo que sí. Yo empecé a orar por ella y al final le dije, ¿te puedo abrazar? Ella me permitió abrazarme. Una morenita, gordita. Estaba sudada, como que podía oler, porque estaba trabajando en un restaurante. Y yo la abrazaba. Y ella sentía el amor de Dios fluyendo a través de mí hacia ella y ella lloraba. Eso es manifestar la misericordia de Dios, cosas que hizo Cristo aquí en la tierra. Pero hoy vemos personas tatuadas, personas que nos miran mal y nos miramos de reojo. Que mucho tenemos que aprender. Y le está hablando uno que tiene una impaciencia en los tapones. Y yo creo que por eso es que Dios me tiene aquí viviendo en Ponciana, para que aprenda a ser paciente aún en los tapones. Y yo no le estoy pidiendo paciencia a Dios, pero como el Espíritu escudriña todas las cosas y conoce las intenciones del corazón. En la afirmación, Juan capítulo 15, versículo 26, el Espíritu Santo también se relaciona con los seres humanos. Se le puede entristecer. Efesios capítulo 4, versículo 30. Se le puede mentir. Hechos capítulo 5, versículo 3. Lo que le sucedió a Ananías y Zafira. Se le puede blasfemar. Mateo capítulo 12, versículo 31 a 32. También el Espíritu Santo posee los atributos de la divinidad. Es eterno. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es omnipresente. Esto es un salmo precioso. Salmo 139, versículo 7 al 10 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Usted puede estar de vacaciones en Roma, en Alaska, en Antártica, y allí está el Espíritu Santo, de manera que no hay excusa alguna para que nosotros no busquemos diariamente, en cualquier momento, en cualquier lugar, no importa lo que usted esté haciendo, esté en el trabajo, esté donde esté manejando, que usted busque una conexión con el Espíritu Santo, porque Él es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipotente. Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, y este es el ángel hablando con María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Omnipotente. El que logró, el que provocó que María saliera encinta fue el Espíritu Santo. Es omnisciente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
No se crea que usted conoce todo lo relacionado con Dios porque usted tiene 3 doctorados en teología, en divinidades y en qué sé yo qué más, y en ministerio pastoral. Porque usted no conoce nada. El Espíritu Santo es el único que puede revelarle las cosas de Dios porque Él conoció todas las cosas de Dios. Entonces, se habla del Espíritu o se le conoce al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador, el Espíritu Santo de la promesa, Espíritu de verdad, Espíritu de gracia, Espíritu de vida, Espíritu de adopción, Espíritu de santidad. Se le simboliza con el fuego, con el viento, con el agua, como un sello, con aceite y como una paloma. Todo esto revela una parte del amplio ámbito o esfera de acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en la iglesia contemporánea. Los acontecimientos que narra Hechos están siendo redescubiertos y aplicados tanto en este siglo pasado como en este siglo. El libro de Hechos narra 5 relatos de personas que reciben la plenitud, la llenura del Espíritu o el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 2:4, en Hechos 8:14 al 25, en Hechos 9, del 17 al 20, en Hechos 10, del 44 al 48, y en Hechos 19, versículos 1 al 7. En estos relatos se manifiestan 5 factores. Que estas personas experimentaron la irresistible presencia de Dios, de que hubo una evidente transformación en la vida y el testimonio de los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo. De otra manera, Pedro no pudo dar el mensaje que Dios y que se convirtieran 5,000 personas en un día. De otra manera, cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro sanaba a la gente. Pablo no hubiera dejado de perseguir a los creyentes, se hubiera convertido de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, de no haber sido por ese encuentro y esa transformación del Espíritu Santo cuando se recibió el Espíritu Santo y le cayeron aquellas escamas de los ojos y recibió la vista. Aquella experiencia dio un gran ímpetu al crecimiento de la iglesia. Por eso Hechos capítulo 5, 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La evidencia inmediata en 3 de los 5 relatos fue la glosalía. Pastor, ¿con qué se come eso? Glosalía es el término derivado del griego glosa, que quiere decir lengua, y de laleo, que quiere decir hablar. O sea, que lo que se manifestó fue el hablar en lengua. Que lo vemos en Hechos 10, 46. El propósito principal, esencial de aquella experiencia era ofrecer un testimonio poderoso y una más profunda dimensión del compromiso cristiano de dar fruto. El estar lleno del Espíritu Santo es lo único que nos lleva a dar fruto. ¿Qué frutos? ¿De qué frutos usted está hablando? Tenemos que manifestar bondad, justicia, verdad, gratitud y humildad. En el reino de Dios no hay lugar para los orgullosos, para los vanagloriosos, para los amantes del dinero. Tenemos que ser humildes, bondadosos, justos, verdaderos y agradecidos. Efesios capítulo 5, versículos 19 al 21. Tenemos que manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre y templanza. Gálatas capítulo 5, los 22 al 23. Por eso es que necesitamos mantenernos llenos y conectados constantemente del Espíritu Santo. Porque va a haber el momento en que vamos a tener que manifestar amor. Tenemos que manifestar gozo, paz. Cuando nos den una mala noticia, paciencia. Cuando algo nos incomoda, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas estas cosas demuestran lo que el actual movimiento pentecostal carismático de renovación está experimentando a través del Espíritu Santo que obra en la iglesia. El problema es que con demasiada frecuencia se malinterpreta o se aplica mal por falta de una comprensión del concepto bíblico de las lenguas y el papel de los dones del Espíritu Santo. La gente que no entiende estas cosas, las ve, les llama la atención y quieren implementarlas en su vida o manifestarlas en su vida sin entrar en una comunión, sin pagar el precio de la comunión, sin pedirle al Espíritu Santo, revélame quién tú eres, enséñame quién tú eres y lléname. Entonces se emocionan, dejan que las emociones tomen control y empiezan a imitar y empiezan a llevarse, a dejar que las emociones se manifiesten. Y esto provoca que se aplique mal este concepto bíblico, tanto de las lenguas como de la obra del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo. Y aunque hay diversos puntos de vista teológicos y éticos entre algunos miembros del movimiento neopentecostal carismático, la práctica del hablar en lenguas, en la oración y el culto, junto con la aceptación y la complacencia por el papel que desempeñan los dones del Espíritu Santo en su medio, constituye un vínculo que los une a todos. No importa los puntos de vista teológicos y éticos que puedan existir entre las distintas denominaciones que abrazan este movimiento carismático. Todos debemos entender tanto los dones del Espíritu Santo como la manifestación del hablar en lengua. De manera que para comprender completamente este fenómeno es necesario tomar en cuenta el punto de vista carismático en lo que se refiere a la interpretación y la aplicación de las poderosas manifestaciones del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, aplicando los controles que se enseñan en 1 Corintios capítulo 12, capítulos 12 al 14. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y cuando no se entienden estos conceptos, cuando no entendemos los dones del Espíritu y cuando no entendemos lo que es el hablar en lengua, lo que se convierte es un desorden y eso no edifica para nada. De manera que continuamos la semana que viene para entrar de lleno en este estudio y entender cómo nosotros tenemos que aprender a manejar los dones del Espíritu Santo y esto de lo que es hablar en lengua. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Un mensaje poderoso que Dios nos ha dado. Les invitamos para que se goce de la bendición de Dios en este lugar. Y si usted necesita oración, necesita ser ministrado, venga al 736 Leonardo Court, aquí en Kissimmee. Lo vamos a recibir con mucho amor. Este es el pastor Ángel Luis Rivera. La pastora Vilma Rivera les manda un saludo y un abrazo a todos ustedes. Nos veremos el domingo a las 9 de la mañana
aquí en Cristo Rey. Dios le guarde, Dios le bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y reciba usted paz. Si usted desea bendecir a Dios mediante los diezmos y las ofrendas y quiere hacerlo a este ministerio, lo puede hacer por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el signo de dólares Cristo Rey IM. Bendiciones, buenas noches.